Bueno, entonces me presento, yo soy el profesor Ramiro Rojas, estoy a cargo acá estoy en la delegación de San Salvador de Jujuy, estoy a cargo de la cátedra de didáctica, en un profesorado en campo disciplinar, que es un profesorado que da una formación de ciclo de complementación, profesorado universitario, un ciclo de complementación, a los que son técnicos superiores. De hace unos años, como parte de lo que es la tarea de la universidad, que es la extensión, la investigación y la extensión. Investigación, bueno, este año no tuvimos suerte, no llegamos con el proyecto, pero bueno, esperamos el año que viene, así nos va armando equipo. Parte de la cátedra es organizar estas actividades, donde empezamos a pensar en la educación técnica profesional y pensar en la ETP en todos sus niveles, o sea, tanto en toda la amplitud del ETP, que es formación profesional, la formación profesional que está más relacionada a la cualificación del trabajador, en los tres niveles, formación profesional inicial, ¿sí? En los tres niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, en la formación profesional continua, que es la especialización y la actualización. Con Juan hablábamos mucho, me acuerdo cuando estaba en la dirección de TP. También en la parte del secundario y en la parte de la educación técnica, ¿sí? Que es importante, digamos, porque aparte es el ámbito, creo que la educación técnica profesional es un ámbito que aporta, o sea, tiene la misión, ¿no?, de aportar al desarrollo local, al desarrollo del país, ¿no?, la tradición de lo que significó la ETP, ¿sí?, en la Argentina. Y bueno, pero muchas veces no hay producción, a veces uno encuentra artículos, producciones de sociólogos, etcétera, pero falta la parte más pedagógica. Entonces, es el momento de empezar a empoderar, digamos, a la educación técnica, ¿sí? A empezar a producir conocimiento pedagógico, conocimiento didáctico. Así que, bueno, esa es la invitación que tiene la cátedra, ¿no? Agradezco, o sea, digamos, acá a la delegación que siempre nos apoyó, el licenciado Sergio Castaneto, a la universidad, ¿sí? También porque nos aprobó el proyecto. Teníamos un proyecto también de una diplomatura en educación técnica profesional, que por la cuestión del COVID no se pudo hacer. Y bueno, y por otro lado, bueno, hay también una cuestión en relación a la normativa de Jujuy, digamos, que tiene normativa específica, y bueno, y tenemos que ver qué se hace como para que los docentes tengan puntaje, que muchas veces también es una preocupación. Pero bueno, no se pudo lograr eso por la normativa que tiene el ministerio. Pero más allá de eso, seguimos haciendo, nosotros insistimos con este tipo de iniciativas. Esta es una iniciativa que, bueno, que ahora, y este año comenzamos, gracias también a Valeria, que nos hizo contacto con sus compañeros del INET, este ciclo de conversatorios y de ateneos. Hicimos un ateneo de práctica de gestión, que ahí nos participó Ricardo De Gisi, director de TP de provincia de Buenos Aires. Hicimos un ateneo de prácticas de enseñanza, ¿sí? Que ahí participaron dos muchachos, dos colegas del INET, ¿sí? También porque ellos están en ámbitos yo creo que de planeamiento, del ETP, en estos ámbitos que son importantes, y creo que esta vinculación entre lo de SAS, muchas veces entre lo que ellos planifican, planean, tratan de generar a nivel federal con lo que está pasando, y si esa vinculación la hacemos desde la reflexión sobre la práctica, creo que se enriquece, ¿no? O sea, generamos canales de comunicación. Entonces, el que está en la instancia ministerial cada vez tiene más testimonio, más vivos, digamos, y puede participar, puede sentir qué es lo que está pasando, etcétera.
y creo que también el que está en el terreno puede reflexionar, puede sentirse apoyado, puede encontrar un punto de avance, puntos de mejora, ¿sí? Así que ese es el espacio, digamos, de comunicación, de conversación, de discusión, así, aunque sea, a veces pueda resultar pasional, a veces puede resultar que por ahí no damos ya con la clave exacta, pero nos vamos acercando, ¿no? Así que yo le doy la bienvenida, digamos, a los participantes. Le voy a pedir si para la foto, vamos a sacar la foto, si pueden abrir las cámaras, todo, así ya hacemos la foto del evento, ¿sí? Cosa que nos veamos, ¿sí? Las que tienen cámara, ¿sí? Ahí está. Así hacemos una foto del evento, ¿sí? Sí, ahí sonríen, bueno, ahí está. Así, así, bueno, entonces, ahí faltan dos, tres, así. Bueno, ahí sacamos la foto. Ahí está la foto del evento, así que, bueno, así que, bueno, dos cosas. Por un lado, yo le compartí ahí le compartí en el chat una pizarra digital, ¿sí? Un Jamboard, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que ustedes vayan poniendo ahí impresiones, sensaciones. Es como si fuera es un muro, ¿no? Un muro donde ustedes, acá está. Ahí está, perdón, ya le voy a... Pasa que, claro, a los que entran al último como que no aparece, ¿sí? Ahí está. Bueno, ahí vuelvo a compartir Lo que pasa es que los que entran al principio. Bien. Entonces, la idea que ustedes que en este Jamboard, ustedes tienen opciones, tienen un rotulador, un bolígrafo, tienen colores, ¿sí? Tienen para poner notas digitales, notas adhesivas. Entonces, pueden poner sus sensaciones, ¿sí? Pueden poner imágenes, este tipo de figuras. Pueden poner texto. Entonces pueden poner todas las impresiones que le va surgiendo del conversatorio. ¿Sí? Pueden a su vez también subir imágenes o del profesor, o pueden buscar en Google, ¿sí? Ahí pueden buscar alguna imagen, la que les interese, y la insertan, ¿sí? Entonces, se van armando páginas, ahí van subiendo. Bueno, la idea entonces es que ustedes pongan ahí, intervengan con todas sus sensaciones, y bueno, y eso queda como un registro, ¿no? Es como, vieron cuando está hablando el profesor, está la pizarra, y por ahí el profesor va al grupo, y uno va y escribe en la pizarra así cualquier cosa, y el profesor se da vuelta y se enoja. Bueno, en este caso yo no me voy a enojar, así que la invitación es a intervenir. Entonces, los que se han sentido reprimidos o reprimidas cuando eran estudiantes en el secundario, pueden liberarse en este momento, ¿sí? Bueno, entonces nos presentamos. Bien. Nos presentamos, nos acompaña en este conversatorio sobre discapacidad y educación técnica profesional la licenciada Valeria Asenza Parisi. Ella es socióloga, está en la cátedra de Trabajo y Discapacidad en la licenciatura en Relaciones del Trabajo en la UBA, ¿sí? Y es parte del equipo técnico de educación secundaria del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, ¿sí? Del INET.
Bueno, y en esta conversación, la idea es que participa la doctora Alicia Muñoz. Ella es odontóloga, ¿sí? Técnica en administración, y lleva la práctica en la carrera de emprendedurismo, la práctica profesional en el IE7. También nos acompaña el profesor Juan Narváez, ¿sí? Juan Narváez. Él es técnico electrónico, egresado de la ENEP número 2, profesor Salazar, es licenciada, profesor de educación física, y lleva a cargo los talleres, ¿sí? Un taller de integración electrónica, también para educación física en el colegio, ¿sí? También nos acompaña el ingeniero en computación, Javier Burgos. Él trabaja en el Instituto Helen Keller. Entonces la idea es que ellos, bueno, vayan contando cómo van, el trabajo con la temática de discapacidad, cuáles son las dudas que aparecen, y Valeria hace como un intercambio, va planteando ahí algunos puntos para tener en cuenta, etc. ¿Sí? Bueno, no sé, Alicia, si querés comenzar. Bueno, buenas tardes. Gracias, profe Ramiro. Bueno, estoy invitada a este conversatorio para compartir un poco lo que es mi experiencia desde distintos puntos de vista, participando como mamá de un niño con discapacidad, es hipoacúsico severo y problemas de comprensión, que está en la primaria. Como profesora en la práctica profesional de administración de empresa en emprendedurismo, donde tuve el año pasado un alumno digamos, con una discapacidad mental, cursando práctica profesional, y también en la tecnicatura de asistente dental he tenido también oportunidad de tomar examen a una alumna con una discapacidad en el habla, que también me ha llevado muchas preguntas con respecto al perfil y al momento de la evaluación, y qué hacíamos y qué pedíamos y cómo lo pedíamos, porque estaba en una tecnicatura de asistente dental. Entonces, en estos tres casos, siempre mi pregunta ha sido, principalmente viendo a mi hijo desde la primaria, qué pensar para después, que ya me asusta el tema secundaria, con el tema de la adaptación y de las adaptaciones que se puedan presentar, y desde el tema del que, escuchando acá los colegas, profesores de secundaria, por supuesto, desde el punto de vista, yo como madre, conociendo a mi hijo, por supuesto que voy a ver en qué orientación o en qué institución podría yo académica llevarlo a cursar un secundario donde él no se sienta ni frustrado, ni yo reconociendo las condiciones que él tiene, ¿sí? En este caso lo puedo hacer yo como madre, pero en el caso, por ejemplo, de profesora, como me tocó el año pasado, con un adulto de casi 20 años, que él solo toma la decisión de ir a inscribirse en un instituto técnico superior, elige la carrera de emprendedurismo, no elige una carrera de hemoterapia donde va a ser más que nada, bueno, la parte práctica, no va a tener que desenvolverse casi oralmente o verbalmente. Elige la carrera de emprendedurismo, donde en la práctica profesional nosotros le pedimos desempeño de capacidades, de competencias para hablar, para relacionarse, para vender, para hacer marketing, ¿sí? Un montón de competencias de gestión, de administración, donde él tiene que contactar, y más hoy, los famosos networking, coworking, o sea, relacionarse con las otras personas para poder trabajar
Y esa es mi práctica profesional. Ese es el perfil de la práctica profesional. Y en el otro caso, también en el profesorado, en la tecnicatura de asistente dental, donde el título es como asistente dental y promotor de la salud bucal, principalmente donde el asistente dental se lo prepara también tipo coaching para relacionarse con los pacientes, hablar, desenvolverse, influir en conductas, en hábitos. Y esta alumna tiene dificultad en el habla severa, ¿no? Entonces, realmente se plantea este interrogante que hasta ahora no lo tengo resuelto y voy en camino porque voy conociendo, por ejemplo, el año pasado cuando se presentó lo de este alumno en emprendedurismo, yo por motu propio concurrí al gabinete de la institución para preguntar cómo deberíamos actuar o proceder, o porque yo lo vi en un examen a este alumno, no porque a mí me hayan presentado un protocolo o me hayan dicho este alumno está, bueno, cuando yo empiezo a conocer mis alumnos, me doy con que este alumno tiene esos inconvenientes. Entonces, yo misma voy al gabinete, hablo con la psicopedagoga, ahí recién descubro que hay un protocolo, como que la institución tiene una orientación por escrito de qué hacer con las distintas discapacidades, visuales, auditivas, mentales, y que en nivel superior no hay adaptaciones, no hay disminución de contenidos, cosa que yo lo puedo manejar en la primaria con mi hijo. Entonces, mi interrogante con la psicopedagoga era, ¿cómo hacemos con este alumno si él no desarrolla estas competencias y el perfil pide las competencias? Entonces me contestaron, no hay adecuaciones, no hay adaptaciones. Si no hay estrategias para llegar a él y él no desarrolla las competencias, no cumple con el perfil y no aprueba. Y ya está, y tendría que haber elegido otra carrera. ¿Sí? Esa fue la contestación. Entonces, de ahí el interrogante y empezar yo misma a ver qué pasa, qué sucede, porque es cierto, yo puedo ayudarlo a mi hijo y orientarlo, pero un adulto que va y se inscribe, como dije recién, ¿cómo hacemos con ese adulto que se inscribe? Bueno, presenta un certificado de salud, como todo el carnet sanitario, donde se entera de alguna situación especial que tiene, y después, ¿cuál es? Porque el derecho a la educación y el sujeto de educación tiene derecho a todo eso, pero desde que entra hasta que sale, según la ley, con el acompañamiento correcto, o sea, se lo recibe, se lo acompaña hasta el final y se le provee las estrategias, la metodología, todo según la ley. Pero en la práctica estamos muy... Una duda. ¿Ese alumno que usted dice, tiene algún acompañamiento de alguna institución No. que sepa? Bueno, ahí hay una pequeña dificultad. Tendría que tener un acompañamiento de una institución que sepa cuál es la discapacidad, que sepa tratar y que también sea de nexo con el docente. Bueno, si eso es lo que está faltando. Eso es con lo que yo me encuentro que está faltando. Y les digo sinceramente, este alumno está avanzando en su carrera porque, bueno, pobre, si no lo contenemos nosotros, ¿dónde estaría? Que continúe, hagamos lo que podamos, es cumplidor, no falta, se nota que pone esfuerzo, y así llegamos al tercer año de la tecnicatura. ¿Sí? Así que esa es mi situación, y en la que no encontré, y por supuesto, pensando en mi hijo y en todos
los jóvenes que entran y eligen ellos mismos, porque acá no hay una familia por detrás, no hay padres que han dicho, bueno, a mi hijo le pasa esto, ¿cómo vamos a hacer? No hay una institución, es un problema donde también con cuidado hay que tratar el tema con el alumno, porque no se lo puede tampoco influir o atentar contra su estado anímico, psicológico. ¿Cómo se hacen en esas situaciones? Ese es mi gran interrogante. ¿Puedo hacer una intervención, Ramiro? Sí, la idea es que, o sea, van a exponer, Vilma. Bien. Van a exponer los chicos que están planteando su situación, van a poner la conversación con Valeria y después vamos a abrir el ruedo también a los intercambios, ¿dale? Perfecto. Okay. Hasta ahí llegan mis inquietudes en este momento, profe. Perdón, Ramiro, ¿querés que ahora le conteste a Alicia o siguen el resto de los...? Sí, no sé qué sería, bueno, para vos, no, digamos, bien. un panorama de cómo... Perfecto, sí, no, así no nos vamos perdiendo. Sí. En realidad lo que planteas, Alicia, a ver, hay como por lo menos lo que escucho es... el estudiante tiene derecho, obviamente, a poder inscribirse. Las dificultades que se le puedan presentar, tenemos que ver, a ver, si son dificultades realmente del estudiante o son dificultades de la institución o de nuestra didáctica para poder llegar a ese estudiante. Digo, a veces nosotros tenemos que poder cambiar, que nosotros nos estructuramos en nuestra forma de enseñar, en nuestra forma de evaluar, en nuestra forma de brindar conocimiento, y a veces tenemos que corrernos de ese lugar y, digo, facilitarle, no por facilismo, como vos decís, lo dejan pasar, porque eso no le hace bien a nadie. Y eso justamente atenta contra la educación inclusiva, porque entonces hacemos como que, y en realidad estamos brindando una educación de baja calidad, porque el estudiante pasa porque tiene esta dificultad, pero no porque realmente esté teniendo una educación de calidad. Me parece que eso es el peor escenario que podemos tener, que es la compasión, digamos, la mirada de la compasión, la mirada del pobrecito, la mirada del, bueno, pero algo tienen que hacer. Me parece que es lo peor que podemos, con las mejores intenciones, es lo peor que podemos hacer en función de una educación inclusiva de calidad. Justamente lo que tenemos que poder desarrollar son las mejores herramientas didácticas y metodológicas para que las personas con las discapacidades que puedan, digamos, acceder al conocimiento y a los aprendizajes. En relación, por eso digo, tenemos que buscar medios y métodos para facilitarles el acceso al conocimiento, pero no para hacérselo más fácil, sino a veces hay que cambiar el instrumento, hay que cambiar la didáctica, hay que cambiar la forma de llegar a ese estudiante, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer distintos tipos de ajustes en los materiales de estudio, en la forma de evaluar. Hay que empezar como a cambiar los métodos. Y eso a veces no lo podemos hacer solo. Por eso me parece acertada la consulta que te hacía Javier, porque eso necesitamos de otros que nos ayuden a poder hacerlo. En relación al otro caso que planteaste, del asistente dental y de su dificultad para hacerse comprender o para hablar, en realidad hay que ver cuánta dificultad tiene él o cuánta dificultad nos genera en nosotros la forma que tiene él de hablar. Porque a veces somos nosotros los que nos incomodamos ante distintas formas de estar en el mundo, ¿no? Ante distintas formas de comunicarnos, ante distintas formas de movernos, ante distintas formas de cuerpos, ¿no? Y me parece que hay que poder discriminar. Si él tiene esa forma de hablar, es su forma de hablar. El problema lo tenemos nosotros,
si él puede realmente expresarse, ¿no? Y llegar, digamos, al conocimiento que tiene que poder brindar. Me parece que hay mucho de incomodidad a veces en nosotros, en las formas que tiene la gente, sea la que sea, de estar en el mundo. Creo que eso es parte de poder convivir en la diversidad. Me parece que es poder estar con un otro que se expresa con dificultad, con un otro que tartamudea y me pone nerviosa, pero soy yo la que se pone nerviosa. Él es su forma de hablar. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, si es un problema que él se expresa así, es su forma de comunicarse. Listo, yo eso no lo cuestiono. Lo que me tengo que cuestionar soy yo ante esa forma de vincularme con él. ¿Qué pasa conmigo? Ahora, si eso afecta, digamos, si hay un problema de que no adquiere las capacidades, como vos decís, bueno, eso es de otro orden, ¿no? Porque entonces sí, tenemos que garantizar que un técnico, sea del orden que sea, tenga las capacidades profesionales adquiridas que se requieren en su formación. Pero me parece que ahí hay no sé si más o menos, lo mismo lo que vos planteás en relación a tu hijo, que pensar para la secundaria. Yo básicamente siempre, cuando empiezo las clases en la universidad, si hay algo que nunca se les pregunta a las personas con discapacidades, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Es muy difícil que alguien haga esa pregunta a un niño con discapacidad, ¿no? Digo, nos da mucho miedo que nos diga, quiero ser tal cosa, pero nos da miedo a nosotros, porque nosotros ya le estamos poniendo el límite. Si a mí, digo, mi hija con discapacidad me hubiera dicho, yo quiero ser astronauta, yo le ponía el límite. Si me lo decía mi otra hija sin discapacidad, le decía, sí, bárbaro, vos vas a ser astronauta. No importa, digo, esas son las barreras que nosotros mismos vamos sin querer, digo, porque son barreras culturales que tenemos que poder atravesar muchas veces. Entonces yo siempre digo, hay que fomentar todo esto de la educación inclusiva, es el primer escalón para el derecho al trabajo. Cuando se acaba la educación, las personas con discapacidad no consiguen trabajo. Y eso es terrible porque, digamos, los condenamos a realmente una vida de miseria, pero de miseria en todo sentido, no de miseria económica solamente, ¿no? Porque le hemos prometido educación inclusiva, un montón de cosas, y después no está la oportunidad del empleo, o del autoempleo, o de lo que sea. Me parece que ahí tenemos que también estar pensando y estar muy atentos a que hay que permitirles primero soñar con ser lo que quieran ser, primero. Después vemos cómo lo hacemos, después vemos qué obstáculos metodológicos y de distinto orden vamos encontrando. Pero lo primero es que puedan autopensarse, que puedan pensarse y que puedan decirse, porque si no siempre son personas habladas por otros. ¿Sí? Me parece que las personas con discapacidad pocas veces, y creo que en general cuando, me parece por lo que estuve escuchando ahí en la charla previa, cuando estamos hablando de personas con discapacidad, nos estamos centrando básicamente en personas con discapacidades de tipo intelectual. No estamos pensando en la persona con discapacidad motora estamos como, ese es el mayor escollo que tenemos, cómo hacemos con las personas con discapacidad intelectual o mental, trastorno del espectro autista y demás cuestiones. Pero bueno, me parece que ahí, básicamente, cuando vos quieras pensar la secundaria que vas a elegir, pensala junto con tu hijo, preguntale a él, básicamente, qué quiere ser, qué tipo de educación quiere, qué le gusta, qué añora, qué quisiera ser. Después, todo lo otro, digamos, lo podemos ir viendo, pero si no está el deseo de la persona, estamos complicados, en principio. No sé si contesté, aunque sea parcialmente,
parcialmente. No, muchas gracias, Valeria. Don Juan, Bien, me toca a mí en este caso. amiga del alma. Bien, bueno, yo voy a hacer un pequeño reconto de la escuela técnica, una escuela muy especial, una escuela que es obligatoria, pero es optativa para entrar. Digo así optativa para entrar porque sabemos bien que el padre que anota a un alumno en una escuela técnica es normalmente un técnico frustrado, un técnico que quiso ser técnico y no pudo ser técnico. Las estadísticas lo dicen. Cuando se van a anotar, cuando lo van a anotar los padres, y empezamos a indagar y vemos que yo hice un año de escuela técnica, yo hice hasta tercer año, yo quise poner un taller, o yo tengo un taller y quiero que mi alumno, que mi hijo, salga con un título que le permite la inserción directa al mundo del trabajo. Porque tener un título de maestro mayor de obra significa que si no va a poder seguir estudiando, si no tiene ganas de seguir estudiando, por lo menos ya tiene desarrollado un empleo a futuro. Es así que nuestra escuela técnica tiene una gran cantidad de alumnos que han sido puestos por los padres y no ha sido una opción para ellos. Sin embargo, se ha demostrado, y ustedes lo van a ver cuando estuve ayudando a un compañero a hacer justamente la tesis de su licenciatura, estuvimos investigando un poco lo que es Jujuy y las distintas escuelas, y van a observar, por ejemplo, que de las escuelas técnicas, de los egresados, después de la gran cantidad de abandono que existe, los que se reciben muchas veces tienen tendencia a ser ingenieros, hacer una tecnicatura superior, o en este caso como yo, hacer un profesorado de educación física. Pero siguen estudiando. Y hay otras escuelas como que los padres y los chicos van y rinden, llamemos Nacional 1, donde, qué sé yo, el 90% de los alumnos egresados van y terminan una carrera universitaria, ya sea de médico, kinesiólogo, fisioterapeuta. Y luego tenemos una gran cantidad de alumnos donde ya quedan los alumnos que se quedaron después del desgranamiento que se hizo en la escuela técnica o en la otra escuela, como por ejemplo, no es por menospreciar, pero se nota un bachillerato 2, un bachillerato 1, donde la gran cantidad de egresados, a lo mejor un 15% acceden a profesorados y no los terminan, o algunas tecnicaturas y se dan contra la pared de que esa tecnicatura no es lo que se quiere, y son pocos los egresados. Pero sin embargo, la escuela técnica es una escuela muy especial que tiene ámbitos diferentes a las otras escuelas. Un ámbito es cuando uno ingresa primer, segundo año, las ciencias sociales. Yo tengo un poco de biología, un poco de esto, un poco de aquello. Otro ámbito que también es el ciclo básico. Hoy en día el ciclo básico es primero y segundo año. Antes era primero, segundo y tercero, y en cuarto se elegía la especialidad. En este momento, después de transcurrir los 2 primeros años, ya pasamos a la especialidad. Bueno, la ciencia exacta, donde tenemos matemáticas, ya nos introducen algo técnico, como el dibujo técnico, que es una materia bastante especial como para introducirnos a la parte técnica. Y lo más lindo y vigoroso que tiene la escuela técnica es justamente los talleres, que no las tienen las otras escuelas. Los talleres son ámbitos donde el alumno va y vivencia la práctica, donde mete mano, hace un banquito de taburete, un martillito, una llave, tiene que trabajar con herramientas manuales pequeñas, y así progresivamente hasta llega a trabajar con una garlopa, así que el profesor lo ve que está ávido en el tema, con la sierra sin fin. Son ámbitos donde el alumno tiene que tener sí o sí el 100% de la atención, porque si no lo hace, el docente no le va a dejar agarrar esas herramientas grandes. Y son ámbitos donde en algún momento llega a tener algún trastorno, llega a tener un momento que no esté lúcido, puede
sacarse un dedo, tener un accidente bastante grande, aún así que tenga todos los insumos o herramientas de protección personal. También la escuela técnica tiene un área de esparcimiento, que es el área de educación física, que normalmente la tienen todas las otras escuelas. Y en el ciclo superior vuelve de nuevo ya un cambio rotundo, porque ahí ya de pasar a tener en primer y segundo año 3 o 4 talleres, que son trimestrales o de acuerdo a las instituciones, uno tiene más, otro menos, pero ya tenemos ya un taller que es específico y es anual. Y ya está orientado a lo que uno ha decidido elegir. Y también tenemos otra área que es la parte científica, tecnológica, donde ahí vemos mucha matemática aplicada, donde normalmente hasta ahora veníamos teniendo ingenieros que enseñaban las distintas materias, que a lo mejor por su falta de pedagogía o lo que sea, al alumno le costaba adaptarse. Eso es lo que es la escuela técnica, a diferencia de otra escuela. Hoy en día las escuelas comunes, ya sea el bachillerato, toda la otra escuela, están implementando progresivamente lo que es el CLAM, la capacitación áulica laboral, creo que se llama, que han tratado de agarrar y ir introduciendo a esta distinta escuela un formato de práctica para los alumnos. Está bien, me parece re bien. Lo que por ahí me parece, y ya llego a lo que quiero apuntar, es que últimamente con esto de la homologación se ha aumentado la cantidad de años de la especialidad. Hemos pasado de 3 a 4 años. Pero esa carga que hay justamente más de teoría que de práctica, imaginemos que Jujuy y en parte de Buenos Aires se ha sacado los talleres. Prácticamente no tienen talleres. Jujuy ha quedado con talleres disminuidos. Antes teníamos de 7:30 a 11:20, hoy en día tenemos de 7:30 a 10. Entonces se ha complicado la parte de la práctica y ha hecho que el alumno tenga una carga horaria de que entra desde las 7:30 a clase y salga a las 12:10 de clase, vuelva a las 2:30 a clase y salga a las 7:10 a clase. Eso significa que incluir, o que un alumno o que un papá incluya a un alumno con problema o con una discapacidad, le sea muy difícil que tenga un acompañamiento turno mañana y turno tarde, y que se produzcan las adaptaciones como debiera ser en una escuela técnica. Y ha venido ocurriendo hace unos años que hemos tenido un par de alumnos donde la tosudez tal vez de los padres ha hecho que mediante abogado, amenaza y un montón de cosas, haga que el alumno salga certificado como técnico en electrónica o maestro mayor de obra, donde preguntando así a los que saben, digamos que no sé si le deberíamos haber dado una certificación total o una certificación parcial, pero nos ocurre esto justamente porque desde el INET no hay ninguna línea que diga, o del Ministerio de Educación de acá de Jujuy, que diga usted va a certificar un técnico en electrónica que está matriculado para trabajar con 15 kilovolts con ciertas especificaciones, no las hay. Entonces, eso nos hace pensar de que si bien la escuela secundaria es obligatoria, tiene que ser obligatoria, pero para estos chicos especiales debería de tener algún tipo de certificación donde por lo menos diga está habilitado hasta para poder certificarlo, porque no olvidemos, por ejemplo, el título de maestro mayor de obra es un título muy poderoso, que puede llegar a construir casas, que puede llegar a hacer la conducción técnica. ¿Y qué pasa si el alumno no tiene las capacidades para hacerlo y simplemente se lo ha ido aprobando porque el padre ha agarrado y ha puesto un abogado o ha estado detrás del docente hasta que lo ha aprobado? Esas son las cuestiones que nos están ocurriendo en la escuela técnica,
que desde el INE ni del Ministerio de Educación no han sabido responder. Ahí le dejo la preguntita. Bueno, a ver. Bueno, Juan, no te voy a contestar como INET, porque eso nosotros tenemos grandes disputas al interior del INET. Yo te puedo dar mi posición como Valeria Senza Parisi, no INET, porque no, como vos bien decís, nos debemos esa discusión, es lo que decía al inicio, nos debemos realmente una discusión sincera, federal, donde escuchemos a varios. Lo que vos planteás es como el corazón de la discusión, ¿no? Tenemos la resolución 311, que fue una buena resolución que salió en el año 2016, que dio respuesta a la inclusión de los estudiantes con discapacidad en el nivel inicial, primario, secundario, y cuando llegamos a técnica, escribieron el famoso artículo 41, que yo te puedo decir, nosotros nos opusimos a ese artículo, pero bueno, no fuimos escuchados, que justamente dice que los estudiantes de técnica, a ver, espérate que yo tenía la resolución acá, porque los estudiantes de técnica pueden completar su titulación, pero no se les otorgará las habilitaciones profesionales, ¿no? A ver, te digo ya, artículo 41, en caso de que el estudiante no alcance la totalidad de las capacidades profesionales correspondientes a un título de una especialidad de la modalidad de educación técnico-profesional, se acreditará en un analítico la trayectoria recorrida, siendo dicha certificación no habilitante para el ejercicio profesional según la responsabilidad civil. Sinceramente, si vos me decís que un estudiante llega a un 7º año de una escuela técnica y le van a dar un título que no va a tener habilitaciones profesionales, yo, Valeria, digo, a ese estudiante lo estafaron. A ese estudiante y a esa familia lo estafaron. Porque el título técnico conlleva las habilitaciones profesionales, ¿sí? O sea, no podemos escindir el título técnico del título secundario por la resolución 13, ¿sí? Vos no podés darle en tu escuela a cualquier estudiante un título de nivel secundario que no sea técnico. No se puede eso. Entonces, si hacemos llegar al estudiante a 7º año y le vamos a dar un título de nivel, pero no, sin las habilitaciones, ¿para qué le hicimos llegar a 7º año? Es lo que yo me preguntaría. Le vuelvo a recordar, a ver, un momentito, le vuelvo a recordar que la escuela técnica es una escuela muy especial, donde el alumno accede justamente, lo digo porque cuando están las inscripciones, yo estoy en las inscripciones y vamos testeando y viendo a ver el padre, ¿y por qué lo trajo a una escuela técnica? Porque yo quiero, porque yo fui técnico, yo fui frustrado, y justamente en el caso particular de este alumno, falta a las competencias, no a una, a varias, y se lo estuvo certificando, y si sigue, digamos, como es y se le va a seguir certificando. Está bien, Juan, eso, digo, no me voy a meter en lo que pasa, pero eso le puede pasar a cualquier estudiante, porque yo a lo que apunto es, si vamos a estar discriminando lo que es para los estudiantes con discapacidad de lo que es para los estudiantes sin discapacidad, no estamos hablando de educación inclusiva, no estamos poniendo la vara igual. Digo, el estudiante que suponte vos llega a un 6º año y dice, ¿sabes qué? A mí, la verdad, ser maestra mayor de obra no me interesa, yo quiero ser abogado. Así que a mí dame el título, pero sin las habilitaciones. A mí no me interesa ser maestro mayor de obra. ¿Lo podés hacer? No. Eso lo estás aplicando nada más que para el estudiante con discapacidad. Y eso es lo que a mí, por lo menos, Valeria Senza Parisi, ya te digo, no INET, me da la pauta de que estamos nuevamente generando estamos aplicando herramientas de la integración que no son herramientas de la inclusión. ¿Entendés? Estás nuevamente segregando al interior de la escuela técnica. Yo lo que digo es, si un estudiante con o sin discapacidad tienen que tener las mismas trayectorias, la posibilidad de la misma trayectoria. Si un estudiante, suponte vos, como vos decís, ahora el primer ciclo termina en 2º año, ¿ya?
Sí, Bueno, ciclo un básico. estudiante se da cuenta que la verdad la escuela técnica no es para él, pero se quiere ir con los talleres del primer ciclo certificado. ¿Sí? Se puede ir con alguna papeleta que le habilite que hizo, no sé, un taller de carpintería, de herrería, de ayudante de herrero. No. ¿Por qué esa herramienta la pensamos para los estudiantes con discapacidad? Cuando muchas veces, llegado a un segundo o un tercer año, ya te das cuenta que el estudiante, o porque al estudiante no le gusta porque se le está haciendo muy complicado, decís, bueno, está bien, que vaya a un bachillerato común, pero le certifico estos talleres. ¿Entendés a lo que voy? Para mí la herramienta tiene que ser la misma para el estudiante con y sin discapacidad. Sí, sí te entiendo. Lo que sucede es que, y lo vamos a plantear así de La una, herramienta legal, digo, el alumno que no, el alumno común, que no logra aprobar, y normalmente y no lo aprobamos y queda con previa y es un técnico frustrado que algún día traerá a su hijo. Normal. Pero a los alumnos que están llegando con algún tipo de discapacidad, el padre está encima, en este caso, y justamente específico, está encima, logró pasar los talleres que no lograba del ciclo básico, logró pasar los talleres que no lograba el ciclo superior, logró pasar las materias que dictan los ingenieros del ciclo superior y logró certificarse sin haber tenido, no una, muchísimas competencias, solo por el hecho de decir que la escuela media es obligatoria y gratuita. Y llegó a certificarse de forma normal, y la tosudez del padre lo está poniendo, queriendo poner, digamos, al mundo del trabajo, EGESA en este caso, para que te des cuenta, y en algún momento, no sé si lo logrará, pero vuelvo a decir, la electricidad en este caso, no te, uno, si uno que lo ve ahí, no, hasta que no lo toca, no lo vivencia, el chico no tiene la capacidad como para agarrar y en ese momento discernir si va a meter bien el tester o si va a meter mal, si se va a electrocutar o no. O sea, es algo complicado, no es lo mismo que hace rato yo escuchaba de tu parte decir que si el chico o la chica no se comunica, sí, pero del otro lado hay un interlocutor que a lo mejor sí es verdad, ella se comunica a su manera, a su forma y nos podemos adaptar, pero si viene alguien al circuito odontológico y no le entiende y no tiene ganas de entenderlo porque lo que tiene ganas de ser atendido, es un problema, pero el problema más complicado es cuando va a una escuela técnica, sale certificado para hacer trabajos que tienen alto riesgo. La complicación es mayor, no para el profesor que la ha certificado, porque haber pasado entre 20, 25 materias que realmente no debería haberlo pasado fue por tosudez del padre, no porque el alumno haya elegido o querido hacer justamente la especialidad. Bueno, ahí en lo que vos decís hay varias cosas. Una cosa es, a ver, si yo me incluyera o vos fueras a una comunidad sorda, ¿no? Y estuvieran hablando en lengua de señas, el problema sí, lo tuve que aprender. El problema lo tendrías vos, digo, no es un problema de la persona, a eso es a lo que voy. Hay que habilitar y hay que tratar de bajar la mayor cantidad de barreras posibles para las personas con discapacidad. Eso es, digamos, es el lema número uno, de intentar bajar las barreras en la comunicación y en el poder llegar al otro. Porque si no, siempre el problema es del otro. Y en esto no hay problemas, digo, tenemos que poder encontrarnos en algún punto usando intérpretes, usando otras metodologías, busquémosle la forma, pero tenemos que poder encontrarnos. No es un problema de que si vos hablas distinto, yo no te entiendo. Y entonces no, a ver, yo creo interpretar lo que dice Juan. A ver, yo que trabajé, soy alumno de escuela técnica. Yo creo que el problema acá hay, y que pasa en muchos lados, y creo que lo pasó también, Alicia lo comentó, es que muchos, y algunos padres, y a veces incluso los chicos, se aprovechan de la discapacidad para poder aprobar una materia.
Bueno, Y ahí ese es otro tema. Ese es y ahí otro tema. fue donde él dijo que ponía abogados, el padre. ¿Por qué? Porque acá tenemos un gran problema, porque el técnico cuando se recibe, él tiene derecho a poder matricularse. Sí. Y esa matrícula le da, como todos sabemos, bueno, lo explico para los demás, sé que nosotros los técnicos lo sabemos, de poder ejercer, de hacer un plano, de poder trabajar. Y esa matrícula conlleva también ser responsable de todo lo que pueda hacer. Y yo creo que el problema está ahí. El problema está ahí en que a veces yo creo que, yo me pongo un poco del lado de los docentes, porque nos pasó también a veces en la universidad también, de que los docentes se ven asustados, no saben cómo reaccionar ante esta situación de tener una persona con discapacidad, y terminamos aprobándolo, porque viene el padre y te amenaza, te dice, no, usted no lo quiere aprobar porque mi chico es discapacitado. O sea, pone la discapacidad, ¿sí?, como algo, y en realidad creo que el gran problema es que no ha reunido los suficientes contenidos para poder aprobar. Es que eso es lo que vos decís, Javier, es el corazón. La geografía no habría problema, pero cuando se pone en riesgo la propia vida de él y la de otras personas, acá estamos en un gran problema. Y hay veces que los docentes tienen que estar renegando porque te van a hacer un juicio, porque dice él, este no le quiere agarrar porque le agarró de punto porque es discapacitado. Y bueno, ahí habría que ver un estudio, a ver si porque puede pasar, ojo que puede pasar eso. Yo creo que ahí está el gran dilema. Sí. ¿Puedo dar una opinión? Sí. Hola, ¿qué tal? Sí. Sí, bueno, los saludos. Yo soy docente justamente de construcciones y tengo alumnos de 6º año y estuve trabajando con el tema de discapacidad. No tuve alumnos discapacitados, pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Valeria. Es muy difícil asociarlo, yo lo entiendo, pero estuve trabajando con profesores que son del ciclo primario, digamos, y de la universidad con discapacidad visual. Y yo también me costó mucho entenderlo y en un momento esta persona me dijo con la que estaba trabajando, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos un preceptor ciego con discapacidad, una persona con discapacidad total, digamos, visual? ¿Qué haríamos nosotros? Porque esta persona no podría teóricamente ver si los chicos se están escapando, si están o no están. ¿Qué hacemos? ¿Lo tomamos o no como preceptor? Y él dijo que en realidad un preceptor tiene muchas funciones, que no es solamente ver si los chicos se están escapando del aula. De la misma manera, un maestro mayor de obra también tiene muchas funciones en el aula. Nos cuesta un poco, perdón, en el aula no, en la obra, ¿sí? Yo creo que las personas con discapacidad también conocen sus propias limitaciones. No van a aspirar a hacer, no sé, grandes cosas cuando saben que no las pueden hacer. Una persona que está en silla de ruedas sabe que va a poder ir a la playa, pero le va a costar mucho estar ahí, ¿sí? Entonces, por ahí hay muchos aspectos para ver, hay muchas cosas para ver, es muy complicado, pero sobre todo hay que escucharlos a ellos y ver qué pasa. Puede ser la cuestión que vos decís, Javier, de aprovecharse de la situación, pero vuelvo a decir, un maestro mayor de obra puede hacer cómputo, puede hacer presupuesto, puede hacer un montón de funciones que una persona con discapacidad lo puede llegar a hacer. Pero bueno, esa es una opinión también para verlo, ¿no? ¿Y qué pasa si nosotros tenemos el docente de mi hijo tiene una discapacidad? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono yo? Es como que diría, esta persona no le va a enseñar nada a mi hijo, o lo que fuera, ¿no? Así que bueno, también es para pensar lo que pasa del otro lado. ¿Bien? Sí, mirá, lo que vos decís, ¿cómo es tu nombre? Perdón, porque veo tu... Alicia. Alicia. Lo que vos decís, Alicia, es súper atinente. A ver, yo conocí dos jóvenes que perdieron la vista en el transcurso, digamos, tenían la misma enfermedad que Borges. Perdieron la vista en el transcurso de que cursaban la trayectoria técnica. Los dos hermanos. Uno se recibió de técnico electromecánico y el otro joven se recibió de técnico químico, siendo los dos ciegos. Ahí la escuela trabajó codo a codo con la escuela de ciegos que iba acompañando, adaptó las máquinas, adaptó los reactivos, adaptó todo lo que tenía que adaptar. Y si uno escuchaba a esos jóvenes, decían, nosotros tenemos más cuidado que el resto de los pibes, porque nosotros sabemos lo que nos puede costar estar desatentos.
nosotros sabemos cuidarnos y aprendimos a cuidarnos. Y justamente, capaz no sé qué habrá sido de la vida de ese joven técnico electromecánico, capaz no sé, no estará manejando un torno tradicional, capaz alguna de las otras funciones está cumpliendo. Pero realmente me parece que tenemos que por lo menos brindarnos la posibilidad de pensar que es posible. Por lo menos eso. Si nos cerramos de entrada, bueno, listo, atengámonos a las consecuencias. Lo que vos decís, Javier, también es muy cierto, y digo, hay una industria, lamentablemente hay una industria que creo que los papás no es que quieran hacer juicio porque quieren hacer juicio, pero también hay que darnos esta charla, y con esto también, Juan, te incluyo a vos, tenemos que darnos una charla sincera y franca en relación a que muchas veces es más el deseo de los padres, como ustedes dicen, que el deseo y las posibilidades reales de un chico, de un joven. Si no cumplen, digamos, con las capacidades que establece el perfil profesional o que establece esa materia, los referenciales de evaluación que tenemos, ese chico no puede ser aprobado, ese chico, si no, es una estafa, lo estamos estafando. Le estamos diciendo, vos sos maestro mayor de obra, pero no sabés nada de maestro mayor de obra. A eso es a lo que voy cuando digo que nos tenemos que dar una discusión sincera y que tenemos que poder hablarlo, aunque digo, a veces no nos sea tan cómodo decir ciertas cosas, porque no es que estamos negando la posibilidad de que los estudiantes elijan la técnica o transiten la técnica. Si cumplimentado todo eso, brindándole todos los apoyos que requieren, todos los ajustes y demás, el chico no puede alcanzar las capacidades del perfil, ese chico, como cualquier otro, no puede ser técnico. Como cualquier otro, digo, como cualquier otro joven que no alcanza las capacidades. Sí, yo quería agregar que para una escuela técnica, trabajar con chicos discapacitados, podríamos decirlo así, físico-motor, podríamos tranquilamente adaptarnos. Sensoriales, ya sea sordo, ciego, hipoacústico, también, porque se puede, a un hipoacústico se pone un aro magnético y se puede dar clase tranquilamente, pero o tal vez a un discapacitado visceral o algo de eso también, no hay problema, pero donde surge la problemática es en los psíquicos y en los intelectuales, porque hay situaciones donde el alumno tiene que estar en todo momento 100% en la atención. Cuando vos vas a manejar una garlopa, cuando vas a soldar con electrodo o vas a hacer un ataque químico con cloruro férrico, son situaciones riesgosas donde la menor distracción puede hacer que te quemes, que te electrocutes, que te quites un dedo, por ejemplo, porque trabajas con herramientas que son imprevisibles si no las manejas bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahí es la problemática de la escuela técnica, porque en las demás, digamos que dentro de todo se la puede saldar y se la ha ido saldando. Sí, hasta ahí y está todo bien. En ese punto estoy de acuerdo con vos. Lo que digo es el diagnóstico o la condición del estudiante no nos tiene que asustar en principio, sin intentar, digamos, poder brindarle la educación. O sea, un joven de 12, 13, 14 años que va a inscribirse a la escuela técnica y que, suponte, tiene la condición de síndrome de Down, eso no te dice nada a vos si va a poder o no hacer la escuela técnica. El diagnóstico no te dice nada. Hay personas con síndrome de Down que han logrado formación universitaria con los apoyos y las... Digo, no nos ceguemos no nos cerremos a la mirada de brindarle las posibilidades. Si después no se cumplen, estoy de acuerdo con vos, no se puede sacar. Pero en principio que el diagnóstico no nos marque el ingreso o no. ¿Se entiende a lo que voy, Juan? Sí, perfectamente. Porque es como, pero digo, esto todos lo manejamos. Y cortarle, digamos, una preguntita y cortarle las expectativas, digamos, tenemos así entre comillas,
hay un abogado, no vamos a poner el nombre, pero con síndrome de Down, y se ha recibido hace más de 11 años, fue uno de los primeros que se recibió. Y cuando vas al mundo del trabajo, ¿quién te contrata? El otro día justamente veía un No importa, artículo eso no publicado por importa, él, eso es problema de la donde persona. decía, la gran frustración de mi vida es haber logrado un título donde nadie me contrata. Bueno, esa es la otra contraparte de la sociedad. Pero no le vamos a negar el derecho a la educación porque ya estamos dando por supuesto que no lo van a contratar. Digo, estamos entonces, ya está, ya no hacemos más nada. ¿Me entendés a lo que voy? No importa. Después va a tener que seguir transitando su vida y se va a ir encontrando con los escollos que la sociedad no estemos pudiendo dar respuesta. Eso es parte de transitar hacia un modelo social de la discapacidad, donde todos podamos ir trabajando. Pero eso que no va a conseguir trabajo, no te lo garantizás a nadie, a ningún pibe le podés garantizar que el día de mañana va a tener trabajo por tal o por cual cosa. ¿Sí? Me parece que ahí estamos anteponiendo la discapacidad antes que nada, antes que el derecho del joven a estudiar lo que quiera estudiar. Después si lo puede hacer o no, es otra discusión. Sí, pero todavía no me respondiste. No tengo todas las respuestas, primero. Estamos hablando. ¿Qué hacemos con esas lagunas, digamos, con esas lagunas donde puede haber riesgo para el alumno y para el docente? Bueno, ahí. La verdad es que no tenemos una RT que lo cubra en este momento. Perdón. ¿Puedo aportar algo un poco también? Sí, cómo no. De la clínica, también soy psicopedagogo y bueno, participé un poco. Por ejemplo, ahora actualmente muchas veces es hiperdiagnóstico, o sea, hay muchos chicos que ya se le dice, bueno, es una ADD, o sea, un déficit atencional con hiperactividad, etc. Entonces, y eso a veces genera una cierta precaución o a veces ya el rotulamiento. Más la cuestión, las cuestiones psicológicas, ¿no? Son déficit atencional, síndrome de Asperger. Y muchas veces esos chicos, o sea, con una buena intervención, con un buen apoyo, yo he visto, digamos, en una asociación donde estuve trabajando, que chicos con rótulos muy fuertes, con Ritalin, tratamiento de Ritalin, o sea, con drogas pesadas, etcétera, con un buen apoyo, después fueron una buena intervención psicoterapéutica, por ejemplo, fueron cambiando, pero se necesitó también del otro lado de la escuela ciertos ajustes en pensar la clase, en pensar la dinámica, ¿sí? Que les permitió salir del lugar. Entonces, a ver, yo creo que acá también es ver cuáles son los mecanismos de apoyo. Primero, no asustarse y tener algunos mecanismos de apoyo por ejemplo, en estos casos, porque, o sea, tener algunos mecanismos de apoyo como para darle la posibilidad a ese sujeto de que bueno, se permita relacionar y vaya desarrollando las capacidades. Pero a veces hay una sobresaturación, o sea, un sobrediagnóstico, ¿no? Hay una hipermedicalización de la infancia, o sea, hay varias cosas que pasan también en el contexto social que por ahí no se tiene en cuenta una cuestión fenomenológica, o sea, del sujeto que es inquieto, que no se mueve, pero muchas veces el contexto y cómo está organizado le permite tener concentración, el tipo de actividad, la atención. Sí entiendo que es complicado porque hay cuestiones ahí de seguridad, hay cuestiones de responsabilidad civil, o sea, eso es verdad, digamos. Está el miedo de decir, bueno, le pasa algo al chico, yo soy el responsable, después, así como mi padre me hace el juicio para que lo integre, después me va a hacer el juicio porque no estuve encima de él y permití que meta los dedos en el enchufe. O sea, es complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que tener en cuenta también estas cosas, que hay buenas intervenciones que permiten en estos casos que la persona se concentre, pueda desarrollar las tareas que se le pide, es más, hasta les permiten encontrar un nivel de canalización, digamos, de situación psíquica y vinculación con la actividad, con el aprendizaje, ¿sí? Pero para eso no todo queda en el docente, o sea,
Yo creo que... Pero es que yo creo que ahí está faltando una pata que es importante, y que lo vi también cuando explicó también la doctora Burgos, que es el acompañamiento docente de la persona que realmente sabe de la discapacidad. Exacto. Porque yo creo que los dos casos estaban los alumnos solos. Sí. Y el que mejor sabe es el docente de educación especial que Tal se cual. especializa en esa cosa. Sí, sí. Y él sabe, y él yo creo que le va a charlar con el padre y te puede charlar con el docente para decir hasta dónde puede llegar y qué no. Exactamente. Porque si vas solo, no, obvio que no va a poder hacer, y el docente, porque el tampoco sabe hasta dónde. Y el que te tiene que ayudar en este caso es el docente de educación especial que hace el acompañamiento. Porque si no tiene un acompañamiento, va a pasar esto que va a decir, o que va a probar de arriba todas las cosas, o que se va a frustrar rápido porque no logró adaptarse a la pedagogía del docente y queda solo, abandonado. Entonces ahí es lo que está faltando, esa tercera pata que no la escuché en tu caso, en el caso ni en el de la doctora Burgos tampoco. Y porque si ahí, en todo caso yo diría, viéndolo de afuera, ahí está fallando el docente de educación especial que no supo cómo llegar al docente y explicarle hasta dónde puede llegar ese alumno y hasta dónde no. Esa es la gran falla que veo hasta ahí. Bueno, yo creo que en ese sentido, creo que es importantísimo lo que estás expresando, Javier. Entiendo la postura que asume Valeria al decir de que nosotros tenemos que evitar como docentes bajar todas las barreras posibles a los efectos de poder llegar con lo que nosotros, es decir, a realizar la transposición didáctica, ¿sí? En ese sujeto de aprendizaje. Pero para poder bajar esas barreras, porque ninguno, o tal vez son muy pocos los docentes que tienen alguna especialidad en el tema del tratamiento de discapacidades, de diferentes tipos de discapacidades. La mayoría no lo tenemos. Entonces, al momento de realizar esa transposición didáctica, tiene que haber de por medio alguien que articule para que esa transposición sea efectiva, ¿sí? Para el caso de que estamos hablando, cuando hablamos de discapacidad, ¿sí? De tipo intelectual, mental o etcétera. Las discapacidades físicas por ahí, como lo expresaba Juan, pueden ser salvables, ¿sí? Dependiendo de los casos y todo lo demás, medianamente como que podemos manejarla. Pero en lo que respecta a los otros tipos de discapacidades, se requiere la intervención de un profesional de por medio que ayude a que efectivamente esa transposición sea efectiva. Bien, sabemos nosotros de que cada 10 chicos que ingresan en la escuela técnica están egresando 1. Y de esos 10, no todos tienen discapacidad, ¿sí? Entonces, si el sistema de por sí está expulsando un 90%, ¿por qué? Lo hace porque efectivamente esos alumnos no alcanzaron las competencias necesarias para poder aprobar las materias. Y si eso no se da, digamos, con alumnos que no poseen discapacidad, no necesariamente tiene que ser esto que dicen, no, porque viene un padre, me pone un abogado y me dice, no, es que el abogado en primer lugar no es el que certifica la capacidad del alumno, la hace el docente. Entonces, si uno como docente sabe que este alumno no reúne las condiciones, no ha desarrollado las capacidades, las habilidades, las destrezas para poder promocionar esta asignatura, no lo tiene que promocionar. Porque si no, cualquier otro chico, en cualquier otra condición, ¿sí? Que a nosotros los desaprobemos la materia, que no tenga una situación de discapacidad, nos van a va a venir un padre, nos va a poner un abogado, ¿y qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a aprobar porque puso un abogado? ¿Se entiende? Lo que sí nos corresponde a nosotros como docentes es bajar esas barreras para que esa transposición didáctica se haga efectiva. Eso sí nos corresponde a nosotros como docentes. No nos corresponde a nosotros como docentes saber cómo manejar esos alumnos. ¿Por qué? Porque para eso hay especialistas. Entonces nosotros como docentes tenemos que arbitrar todos los medios para conseguir precisamente ese acompañamiento de un profesional de educación especial. Eso sí nos corresponde a nosotros. Y eso sí le corresponde al Estado. No nos corresponde a nosotros decir, este chico con discapacidad no lo podemos tener. No nos corresponde decir, este chico tiene discapacidad, hay que aprobarlo. No nos corresponde decir, este chico
tiene discapacidad, resulta que aprobó todos los comunes, pero no le vamos a entregar las competencias, o las habilitaciones, no nos corresponde. Para eso hay un sistema y nosotros tenemos que seguir, digamos, los condicionantes que establece ese sistema. Si se están dando y si no se están dando, nosotros tenemos que ser partícipes para que se den esos condicionantes. Eso nada más. Bien, yo quería acotar el caso justamente de un alumno. Un padre agarró y contrató por parte de él alguien que le haga el seguimiento. Y normalmente el que le hace el seguimiento es alguien que ha transcurrido una escuela secundaria común y ha hecho una especialización en alguna ya sea música pedagoga, lo que sea. Sucedió lo siguiente, que cuando ya ingresó al nivel superior, y lo sabe acá el ingeniero, empezaron a tratar todo de temas como lógica booleana, comporta AND, comporta ON, Thevenin, Kirchhoff, y era chino básico para psicopedagogo, y lo terminó abandonando, porque una escuela técnica, no sé, la matemática que vemos es análisis matemático, es análisis de universidad. La parte técnica que vemos en electrónica son transistores, diodos, y es una matemática muy diferente a la de una escuela común. Y ocurrió que contrató a un nuevo, en este caso ya era una psicopedagoga, creo que era, no me acuerdo exactamente, y también terminó abandonando porque justamente son temas bastante complicados como para tomarlo a la ligera, no es algo común, una escuela técnica es algo especial, Pero sobre Juan, todo en cuanto a la especialidad. creo, está bien, te entiendo, pero yo creo que, a ver, no es la cuestión de que entienda o no entienda la lógica booleana, no. La cuestión es que el profesional tiene que saber hasta qué lugar, hasta dónde puede llegar el alumno. Porque eso es lo que tiene que ver. Porque si yo me voy a pegar, pues yo, a ver, no empecé a hablar de mi escuela, pero si yo lo veo como unos docentes que estamos haciendo, cómo pelean, porque no saben nada de contra la están peleando, pero saben en el fondo que el alumno sí puede llegar. Entonces, eso tiene que, el profesor te tiene que decir, sí va a poder aprender esto, pero obvio, tiene que primero dar un vistazo a ver qué es lo que está tratando. Porque no se trata de que el pedagogo sepa lo que va a hacer, él tiene que saber, en este caso tiene que ser educación especial, sí o sí, y que sepa de la especialidad, de la discapacidad del alumno. Entonces él, si sabe bien, tiene el diagnóstico, tiene el PPI, famoso PPI, tiene todo, entonces él va a leer eso y va a analizar y va a decir, no, él no va a poder. Entonces ahí tiene que hablar con el padre, se tiene que hacer una reunión, tiene que hablar con el docente, o si no, capaz que sí, pero tiene que cambiar, porque nos ha pasado a nosotros con chicos que están en el secundario, que están integrados en el secundario, que la metodología de la profesora no se podía. Entonces, ¿qué hizo nuestra docente que está integradora? Cambió la metodología, cambió la forma de la pedagogía, y usted sabe que la forma que le sugirió la docente nuestra, no solo le ayudó a nuestro alumno integrado hipoacústico, sino que también le sirvió a todo el resto de alumnos. Porque los profesores a veces venimos, sobre todo la secundaria, creo que son así, venimos todos con la cabeza cerrada, de dar la materia siempre de la misma manera, siempre, y no la cambiamos nunca. Entonces, nos topamos con alguien especial y dice, a mí no me importa, yo sigo dando como yo quiero, y el que se tiene que adaptar es el alumno que está acá. Entonces, cuando la docente nuestra le dio la sugerencia, porque le da sugerencia, no es que le dice vos tenés que dar así, sino que le da una sugerencia de cómo tiene que dictar la materia, esa misma sugerencia le sirvió para todo el aula. Y esa materia de lo que habían aprobado solamente 5, luego de tomar la sugerencia de nuestra pedagoga, o sea, nuestra docente, aprobaron más de la mitad del curso. Entonces ahí nos estamos dando cuenta. Disculpe, ¿no? Que es como pregunta, yo no soy egresado de escuela técnica, pero también hay una constante que vi en el secundario cuando fui asesor. Por ahí he visto muchas veces que lo que se ve en el secundario es algo, una síntesis bien comprimida de lo que se piensa que se va a ver en la universidad. ¿Sí? Entonces, es como un anticiparse de la universidad. Entonces, yo por ahí me preguntaba si eso no lleva hasta una saturación, ¿sí?
que no es el momento. O sea, no sé si, es más, yo me acuerdo de un profesor de matemática que traía los apuntes de análisis matemático para el secundario, que era un secundario orientado en economía. Y dice, no, porque para cuando vayan a la universidad van a usar estos apuntes, ¿sí? O sea, yo creo que ahí hay algo falla, digamos, y no sé hasta qué punto, si en el campo profesional, o sea, porque, a ver, yo he visto técnicos muy eficientes en el campo profesional que ya tienen incorporada elementos de la ley de Ohl, etcétera, sin tanta lógica, sin tanto tanto análisis matemático. O sea, ¿hasta qué punto? O sea, pregunto, ¿hasta qué punto, digamos, es como que nosotros tenemos un esquema donde reproducimos en el secundario lo que se va a ver en la universidad, ¿sí? Y capaz que todavía no es el lugar del secundario eso, y más, o sea, teniendo en cuenta también, o sea, que estamos trabajando con un técnico medio, que lo importante es que pueda resolver problemas prácticos a veces, que pueda hacer vinculaciones más tecnológicas, en todo caso, que pueda diseñar, que pueda crear, o sea, yo creo que acá estaría, ¿no?, tener en claro a veces los referenciales de evaluación. Hay una resolución del 2015 del INET que te hace pensar el perfil de los diseños curriculares. Entonces, por ahí revisar, y creo que tiene razón ahí Javier, porque, y con este diagnóstico, digamos, este análisis estadístico que hace Vilma, de decir, de 10 chicos que entran, egresa uno, ¿no? Y muchas veces haciendo un cambio, digamos, sugerente, donde uno le da otra vuelta al contenido, con otro tipo de lógica, con una lógica tal vez más atinada a un adolescente y a un saber más práctico, más del técnico, puede generar un efecto de motivación y también de inclusión ya para todos. Y este caso, les cuento, no es solo de Argentina, hay una literatura de una noruega, que es Lien Mielde, que ella, o sea, a veces traigo cosas y dice, bueno, pero Noruega es un país espectacular, digamos, ¿no?, como el nuestro, pero plantea lo mismo, o sea, cómo pasó en la reforma de la educación técnica de los 90 en Noruega, pasó algo parecido, donde se especializó tanto, se llenó tanto el currículum de saberes, y se perdió el sentido del taller, el sentido de lo práctico, y los chicos empezaron a quedar afuera. Y ella era la que escuchaba, en su escuela técnica, escuchaba a los chicos que venían y le decían, tanta química, pero si yo, o sea, tanto, o sea, y se perdía el sentido, ¿no? Bueno, o sea, les cuento, digamos, o sea, como a veces para tener elementos de análisis, y también para reflexión, o sea, cuando hablamos, ¿no? O sea, de los saberes, también está la identidad, cuánto hay en el secundario, o sea, a ver, en el secundario técnico o en el secundario común, esta identidad de que el secundario es el lugar, digamos, que te habilita la universidad, pero en el sentido de que yo tengo acá todos los saberes que después capaz que lo voy a ver en la universidad. O sea, me pregunto, ¿no? Pregunto, así como a nivel de hipótesis, ¿no? No sé. Sí, no sé, ahí, Ramiro, digo, a mí la verdad que cuando uno ve la verdad que lo que dijo la profesora, si de 10 estudiantes que ingresan, egresa uno, la verdad que a mí no me pone nada contenta eso. Digo, y no es un problema de los estudiantes con o sin discapacidad. Evidentemente tenemos un problema adentro de la técnica. A mí, digo, esta imagen de que la escuela técnica es para pocos, es muy exigente, a mí no me causa gracia ni me satisface. Yo creo que ese es otro tema que tenemos que, digamos, empezar a discutir qué pasa dentro, que hace que tantos estudiantes abandonen, que tantos estudiantes en algún momento se vayan. Entonces, en una escuela que se nos va el 90% de los estudiantes antes del egreso, la verdad que, digo, si fueran, no sé cuál es la cifra en Jujuy, no, me refiero a lo que dijo la profesora, ¿no? Yo lo que manejo, sí, es porque también trabajamos en el plan Finestec,
que es el plan de finalización de estudios técnicos para aquellos que, cambiando obviamente las estrategias, los estudiantes pueden muchas veces cumplimentar su tecnicatura y demás, no repitiendo el modelo escolarizante. Está bien, son adultos, ya salieron de la escuela, hay otras cuestiones. Pero creo que tenemos, por eso digo, que darnos una discusión en muchos sentidos en la escuela técnica. Perfectamente de acuerdo con lo que dice Javier, que realmente no se puede hacer, yo lo dije de entrada, no se puede hacer sin la pata de educación especial, sin la pata de los especialistas que trabajen codo a codo. No es un problema de los estudiantes y de su discapacidad, es un problema nuestro, es un problema pedagógico, es un problema que tenemos que resolver nosotros. La condición con que venga cada uno de los estudiantes no nos tiene que a nosotros decir A o B. Digo, ese es un problema nuestro, ¿sí? De qué estrategias didácticas intentamos trabajar para poder dar respuesta. Me parece que, digo, ahí tenemos que trabajar mucho al interior del sistema y con las otras modalidades, cosa que muchas veces el diálogo, digo, se da con algunos profesores, en algunas instituciones, a veces los circuitos no están aceitados, digo, porque no hay historia institucional de diálogo. Entonces también hay que aceitar esos mecanismos para poder entendernos. Cuando vos hablas con una profe de especial y capaz le transmitís la ley de Ohm, y bueno, a ver, también la profe de especial no tiene por qué saber perfectamente, hay que buscar ese encuentro de diálogo de cómo hacemos para que ese estudiante pueda entender la ley de Ohm, ¿no? Lo que sucede es que... Pero bueno, digo, son sí. muchos temas que nos van atravesando porque evidentemente estamos todos ávidos de encontrar algunas respuestas, ni siquiera algunas respuestas. Es un tema que lo tenemos en las manos y lo tenemos adentro de las instituciones y no sabemos, cada uno está haciendo lo mejor que puede, creo que con buena voluntad, pero muchas veces no alcanza la buena voluntad. Acá hay que también empezar a trabajar profesionalmente en este tema. La buena voluntad, las buenas intenciones personales de cada docente, a veces no es lo mejor para los estudiantes tampoco. No sé si se entiende. Bien, yo quería aclarar un par de cositas. Creo que escuché decir que de 10 alumnos uno solo egresaba en la escuela técnica, no, que creo que dijo que de cada 10 chicos discapacitados uno egresaba. No, en la escuela técnica no es tanto el desgranamiento. El desgranamiento en la escuela técnica normalmente en la escuela técnica de acá se ve porque justamente el alumno no es lo que esperaba y la carga horaria que tiene en la escuela técnica es muchísimo superior a una escuela común. Entonces yo creo que el desgranamiento, van charlas que tuvimos con colegas que nos ponemos justamente a charlar sobre estos temas, son las principales falencias que hace que el alumno se vaya. La cantidad de horas que está el chico frente a la escuela es muchísimo, es muy grande. Como dije, la carga horaria es 7:30 a 12:10 y 2:30 a 7 menos 10 de la tarde. Cuando llega a cuarto año, es más, el ingeniero, nosotros cuando hicimos la carrera, yo soy mayor que él, era mucho menor. Ahora con esto de la homologación, la carga horaria es mucho mayor. Llega al cuarto año saturado por la cantidad de horas. Bueno, Ramiro, no sé si querés que comience yo, pues ya se va a hacer hora. Sí. Contado lo tuyo. Aparte has hecho buenos aportes, te digo, ¿no? Se nota ahí tu historia técnica también. No, soy técnico, amo la escuela técnica y sobre todo también después quería hablar sobre respecto a cuál es la falla que veo no solo en la escuela técnica, sino también en los que son los colegios como Sarmiento y otras cosas, porque también estuve en lo que era educación no formal
Y bueno, pero vamos a comenzar por yo, bueno, como saben, yo dije, pertenezco a la escuela, al Instituto Helen Keller, una escuela especial que, como todas las escuelas especiales en Jujuy, creo que hay una docente ahí de la escuela 12 también. Nosotros somos una escuela primaria en primer momento, pero eso no nos ha impedido que tengamos que estar trabajando con gente integrada, en este caso sordo hipoacúsico, que es la discapacidad con la que se especializa nuestra escuela. No solo trabajamos con gente integrada en la escuela, Lourdes, en la escuela primaria, sino que también trabajamos en el secundario, trabajamos en el terciario hasta donde podemos, o sea, llegamos hasta ahí nuestro apoyo de todos los docentes que nosotros hacemos, siendo que somos una escuela primaria, no pierdan de vista eso. Entonces, nuestros docentes son los que están haciendo el apoyo hacia distintos tipos, de la secundaria, terciaria, e incluso a la escuela Sarmiento, al CONE, y bueno, siempre que haya algún chico hipoacúsico que necesite el apoyo de un docente, lo pide a nuestra escuela, y nuestra escuela, si tiene, en lo posible, nunca decimos que no, le damos el apoyo suficiente, le brindamos nuestro gabinete, que hace lo que tendrían que hacer en todo lado, es hacer un análisis de a ver qué se puede, hasta dónde puede llegar el chico y hasta dónde no. Y bueno, yo pertenezco a esa escuela. Y en el momento que yo ingresé en la escuela, porque por esto creo que me había llamado Ramiro, que cuente mi experiencia, que tiene que ver, yo todavía no me había recibido, y en el año 2006 todavía no estaba bien a full lo que era la integración, ¿sí? Todavía teníamos poquitos, 2 o 3 chicos que eran hipoacúsicos, pero que tenían aparato y no tenían ningún problema de hablar. Ellos eran lo único que podían integrarse en ese momento. Cuando yo me integré a la escuela como profesor de informática, yo entré con un proyecto que era justamente brindarle las herramientas de la informática a todas las especialidades, en este caso todas las discapacidades, que las herramientas de informática sean justamente para ellos una herramienta que puedan ayudarlo a romper las distintas barreras que tengan los chicos y que lo ayude no solo en la parte pedagógica, sino también en la parte laboral. Y es así en este caso, con el ingeniero Busignani, que es el dueño de acá en Jujuy, de uno de los socios de la empresa Nova Informática, le había planteado el proyecto de que yo voy a hacer un proyecto donde hice un programa de capacitación, ¿sí? Si bien, como dijimos, somos escuela primaria, pero nunca lo dejamos a los chicos después de que egresan libres, sino que a ellos mismos les brindamos talleres, distintos tipos de talleres, en este caso de computación. Bueno, eran alumnos ya egresados de la escuela, en el cual yo le brindé un curso de computación y le brindé también lo que era el acceso de informática, y con él yo charlé, y como él le dije mi proyecto, que era en realidad mucho más grande, pero él después me bajó a tierra, porque uno cuando es más joven y tiene siempre la idea con que quiere arrasar con toda la discapacidad, me dice, no, trabajemos en este caso primero con lo que es la hipoacusia, la sordo-hipoacusia. Entonces le dije de mi proyecto, y él, como tenía acceso a lo que era la Cámara de Empresarios de Jujuy, me dijo, mira, vos capacitá a los chicos y yo voy a hablar con todos los demás socios para ver cómo podemos brindarle a estos chicos como una salida laboral o como una práctica, me dice. Bueno, dice. Y lo primero que conseguimos fue con la agencia Briones. En ese momento todavía la agencia Briones, que es una empresa de sepelio, de todo esto, en este caso los que no son de acá, les comento, todavía tenía todo su fichero de afiliados, en un fichero común, como ustedes vieron, grande, donde teníamos que abrir y tenían ahí toda la ficha de todos los afiliados. Entonces yo capacité a los chicos y la idea era que ellos hagan lo que se llama la carga de datos, el data entry, que es, en todo caso, es pasar todo el fichero escrito a formato digital en una base de datos para que les sea más fácil trabajar y no cada vez que venga un afiliado tengan que estar buscando los ficheros, ver cuánto debía,
qué tipo de plan tenía, todo eso. Logré capacitar, trabajar con 6 chicos hipoacúsicos, ¿sí? Y el problema que teníamos primero es que nosotros somos una escuela primaria, no teníamos en ese momento cooperadora, y no teníamos algo que, a ver, sustento de con quién, a ver, me decía la agencia Briona, ¿cómo puedo hacer negocio con ustedes? ¿O cómo puedo hacer para que los chicos trabajen? Porque ustedes son una escuela primaria, o sea, ellos no están como alumnos, no figuran como alumnos. Necesitamos de una asociación, de algo civil donde se pueda firmar un contrato o algo que nos pueda proteger a nosotros y Dios quiera no le pase nada a ellos. Tuvimos que tener una reunión con los padres, con los directivos, para explicarle a los papás que si bien nosotros los capacitábamos, yo me encargaba de supervisar lo que iban a hacer, ellos iban a hacer como un tipo de pasantía, algo así medio así, porque con ellos no figuraban como alumnos nuestros. Lo logramos hacer, bueno, cosa que lo logramos hacer, trabajamos con los chicos, ellos terminaron de cargar todo lo que es la base de datos, y ya habíamos tenido ya contactos para primero entrar al comodín y luego lo que era renta en ese momento. Hablo del 2006, 2007, en ese tipo de, ya en ese momento. Y ahí fue donde ya nos topamos con el problema ya más grande, porque ya cuando trabajamos con empresas del Estado, en este caso como la Dirección de Renta, ya interviene lo que es la ley. Y la ley decía que ellos necesitaban organizarse o necesitábamos tener una asociación civil que los pueda cobijar a ellos y Renta pueda hacer un contrato con ellos para que puedan ellos desempeñarse y poder trabajar, porque nosotros como escuela ya no podemos hacer nada. Yo ya hice todo lo que pude, yo los capacité, no los dejé solos, los tuve todo el tiempo, pero ya no podía. Y queríamos ver, bueno, ahí decía, se ofrecía la universidad, en este caso, la Universidad Católica Santiago del Estero, se ofrecía darle un tipo de certificado a los chicos, todo eso, pero el mayor problema teníamos que en ese momento la ley decía que no podía entrar a trabajar a Renta, en este caso, ninguna persona con discapacidad, si es que las instalaciones no estaban adecuadas a lo que son las discapacidades. Sin importar qué discapacidad hablamos, en este caso hablamos de solo hipoacústico. Me decía, por ejemplo, dice, no puedo trabajar con los chicos porque por ley, dice, yo tengo que tener rampa, sí o sí. Y hacer rampa, me decía Renta, ustedes conocen, bueno, la que están en Jujuy, lo que es la Dirección de Renta, en ese momento no había rampas. Y eso me va a llevar años, 2 o 3 años, que pongamos la rampa. Entonces se cayó todo eso, se cayó lo de comodín también. Y bueno, ahí fue lo que terminó lo que iba a surgir con la ayuda de trabajar con chicos hipoacúsicos en este caso, y que ellos puedan seguir trabajando en este caso con herramientas de informática. ¿Por qué? Porque se nos cayeron todo, porque como escuela, como dijimos, no tenemos nada que los pueda cobijar a ellos. No había una cooperadora, no había una asociación de sordos, no había algo que ellos mismos crearan para que puedan crear un convenio con lo que es Renta, con lo que fue Comodín. Y bueno, y por más buena voluntad que tenía en este caso el ingeniero Buciniani, terminé frustrándome, volviendo con los chicos a los talleres, y bueno, seguir trabajando, pero bueno, ya sin lograr que ellos puedan integrarse realmente a lo que era salida laboral, ¿no es cierto? Bueno, después se abrió lo que es toda la integración, y bueno, nuestros chicos recién pudieron ir a capacitarse a lo que son el CONE, la Escuela Sarmiento, que es una escuela de manualidades, de informática, de todo, de distintos tipos de especialidades, y bueno, recién están tratándose de capacitar. Y ahí viene el segundo cuestión que yo quiero ver que tenemos que repensar. Y yo creo que la escuela técnica también, en ese sentido, han perdido
yo lo veo desde ese momento, no sé, han perdido el fin con lo que fueron creadas las escuelas técnicas, que es la salida laboral y las prácticas laborales. No lo veo. Yo creo que la única práctica laboral que tienen los chicos hoy en día, sobre todo en las escuelas técnicas, son las construcciones de las carrozas. Es lo único que veo que una práctica laboral que quizás no todo puede hacer tienen, pero no veo que hayan convenios, o sea, en este caso tampoco creo que la provincia ni los ministerios de educación que fueron pasando han creado, han hecho vínculos como para que los chicos puedan hacer prácticas. Son pocas las escuelas que vi. Veo hay algunas que sí están haciendo ese tipo de prácticas profesionalizantes. Y también veo que no solo nuestros chicos, nuestros alumnos sordos, están haciendo un ciclo que, a ver, está bien por el hecho de que se siguen capacitando, pero no termina. ¿En qué veo? Por ejemplo, en la Sarmiento. Veo que las chicas hacen 3 años de peluquería. Terminan los 3 años de peluquería, otros 3 años de artesanía. 3 años de artesanía, 3 años de cocina. ¿Y dónde está la práctica, la salida laboral? ¿Dónde está cuál es el fin de una escuela profesional? ¿Dónde? No la veo. No la veo porque no veo que haya convenio, no veo que haya, no veo algo que sirva de guía para que los chicos, una vez que terminen de hacer su de cursado, vean y se le abra la cabeza de ver dónde pueden trabajar. Porque si no vamos a tener estos ciclos de que termino peluquería, hago artesanía, termino artesanía, hago cocina, termino cocina, salvo las CONEP, porque ahí sí veo que sí o sí salía, pero son ¿cuáles son las que salen? Gasista, electricidad, cosas, pero después lo demás, seguimos en un ciclo que parece como que lo mandamos para que no molesten la casa y ya está. Pues veo que no solo lo pasa a las personas con discapacidad, sino que lo veo que lo pasa a todas las otras personas. Y yo digo, ¿dónde está? Y yo lo veo porque yo trabajé, 4 años que dejé de trabajar en la escuela Helen Keller, lo trabajé en lo que es la educación no formal, y donde yo siempre peleé de que lo que diferencia lo que es la educación no formal es siempre la práctica laboral y la salida laboral que tiene que ser inmediata. Cosa que no veo mucho en las técnicas. Veo proyectos, veo cosas lindas, pero que no lo veo, decir, yo escuela técnica, N2, electrónica, ¿qué puedo hacer? Hablo con una empresa, hagamos convenio, mi chico de 5º, 6º año, hagamos una práctica laboral, y si va todo bien, que la empresa se encargue de capacitarlo, de que trabajen o ejerza, pero poco y nada lo veo. Y eso que yo, y bueno, eso los distintos problemas que yo fui viendo y que lo siento desde el área en el que yo estoy, ¿no es cierto? Bien, yo como para aportar a lo de la práctica profesionalizante de una escuela técnica, veo que la primer barrera es justamente la RT. Primero que nada, para electrónica no hay muchas empresas que se dediquen a la electrónica. Tal vez algún taller de Citroën de acá, o de Peugeot, que hacen más, de utilizar, digamos, más mecánica que otra cosa, más que electrónica, pero podría andar. Pero la principal barrera que te pone la empresa en la cual podés ir a hacer una pasantía o algo de eso es justamente la RT. No te lo aceptan si no agarras y te pagas personalmente una RT. A veces ni siquiera hace falta, creo que sea una empresa grande, a lo mejor hasta un taller puede servir, porque yo me acuerdo bien clarito cuando después de que me recibí, me encontré un compañero y le digo, ¿cómo estás? Mira, yo estoy estudiando en Córdoba, tal lado, me digo así. Y vos, yo estoy muy decepcionado de la escuela de técnica. ¿Por qué? Le digo. Porque cuando yo me recibí, tenía mi título, yo creía que yo estaba preparado para hacer todo, para poner mi taller, arreglar el televisor, arreglar la computadora, y me di cuenta que no sé nada, me dice. Entonces yo no sé si la escuela no me enseñó nada o qué, y yo le dije, mirá, le digo, la escuela técnica no te va a enseñar con salida laboral, porque realmente nunca tuvimos una práctica laboral, porque en mi época teníamos 2 osciloscopios para 2 cursos
de 30 alumnos. Y sabemos lo que es, como decir, tengo 2 máquinas para 30 alumnos. ¿Sabe lo que es enseñar eso? Yo no me acuerdo haber tocado el osciloscopio. No me acuerdo. Entonces yo le dije, vos lo tenés que pensar de esta manera. La escuela técnica a vos te va a dar toda la herramienta para que vos entendás. Quizás no te dio toda la práctica laboral, pero vos, cuando vos veas, abrás el televisor, veas que está pegadito ahí el plano del circuito, vos ya sabés que esto es un amplificador, esto es un transformador, esto es tal cosa, y vos tenés que, en base a lo que vos aprendiste, vos ya sabés cómo funciona un diodo, qué es un transistor, qué es todo cosa. Entonces, depende de vos también, porque la escuela técnica te va a dar la herramienta, pero vos sos la que tenés que, en base a toda esa herramienta, ponerla en práctica. Lamentablemente, en esa época no tuvimos nada de práctica, y yo creo que es lo que más nos está faltando a la escuela técnica, a la escuela profesional, las prácticas laborales sobre todo. Porque no es lo mismo una práctica que yo hago en el aula que una práctica que lo tengo que hacer en una empresa o hasta en un simple negocio que arregle una computadora o lo que arregle cualquier cosa. Ya es distinto porque ya va a sentir la presión de entrar a un área laboral, de tener un jefe o de tener algo. O sea, por eso es muy importante las pasantías. Era un horario. Y cumplir un horario y ser responsable de algo. Y yo creo que ahí el alumno se va a sentir, yo creo que ahí no va a abandonar porque se va a sentir, decir, yo entré, porque cuando uno entra, cuando vos explicabas eso, cuando entré a la escuela técnica, bueno, yo también entré porque mi papá también no se terminó de recibir una escuela técnica, pero uno lo que ve es, yo quiero recibir y trabajar, yo quiero seguir sobre el área de la electrónica o de lo que sea, ¿me entendés? Pero sin esa práctica laboral no vamos a conseguir nada. Eso por el lado de las prácticas laborales. Por el lado de lo que es la discapacidad, también está ligada porque si no tiene práctica los alumnos comunes, menos tenemos las personas con discapacidad porque tenemos esa barrera que dice, ah, no, yo para qué le voy a comprar la torta a ella porque es sorda o porque es coja. Y pasa. Porque todavía teníamos esa barrera. Es más, yo cuando era chico, les juro, cuando había una persona que era sordo hipoacústica y lo veía también, yo le tenía miedo, porque yo en ese caso yo pensaba que los sordos eran estúpidos, en ese momento. Pero una vez que yo comencé a ver, a trabajar con estos chicos, te das cuenta que es un mundo distinto. Bueno, no sé, esas son las 2 miradas que lo veo de mi área. Bueno, sí, vale. Yo quería aportar algo que me interesaba. En su momento, el INET, a través del ingeniero Aguilar, vino promocionando hace varios años, estamos hablando, lo que era el aro magnético. Después otra gente vino a dar capacitación sobre la silla postural. Pero lo que yo vi que el INET siempre, a través también del INTI, sacaron varias ayudas, digamos, tecnológicas para las distintas discapacidades. Pero lo que no vi, es más, hice un curso a través del INET para hacer sillas de ruedas y todo eso, ¿sí? Para darle autonomía, o sea, colocarle baterías. Entonces, lo que yo no vi por ahí, le faltó esa pequeña pata al INET, ya que cuenta con recursos a través de los planes mejoras y todo eso, de darle, digamos, esa autonomía o esa particularidad de tener el dinero para que la escuela técnica produzca estos instrumentos, como el aro magnético o el receptor de aro magnético para el hipoacústico, como una silla postural para un chico que está postrado, que tiene algún tipo de problema, o una silla de rueda automatizada para un chico que lo necesita. Creo que está faltando desde el INET justamente esa pequeña vinculación, porque muchos docentes se capacitaron en eso, pero al no tener los recursos o al no haber la articulación, a lo mejor con una escuela que lo necesita, no lo hicimos realidad. Se dio la capacitación, estuvo bueno, el aro magnético funcionó, los chicos que conseguimos hipoacústicos les fabricamos el receptor y escuchaban, pero nos faltó justamente esa articulación. O he visto que están sacando mucho más, el INET está a través de su página, está promocionando algunas otras cosas que a lo mejor
si logramos articularlos y logramos tener los medios para realizarlo, las escuelas técnicas pueden proporcionar justamente estos instrumentos para que se vean beneficiados los chicos de las distintas discapacidades que tengan. Valeria. Sí, bueno, la charla fue derivando en la escuela técnica y su universo de problemáticas. También la cuestión curricular es importante, digamos, ¿cierto? Práctica, ¿no? Sí, o sea, creo que por ahí siempre hay entrecruzamientos, ¿no? Así que... Sí, sí. El tema es que, bueno, nada, los chicos los jóvenes con discapacidad para poder hacer las prácticas profesionalizantes tienen que llegar a un sexto, un séptimo año, y estamos viendo, digamos, las dificultades que tenemos para poder hacer que esos chicos o esos jóvenes lleguen a los últimos tramos de su formación. En relación a los programas que menciona Juan, ese programa en realidad inició en 2003-2004, hace muchos años. Justamente inició como un programa de ayudas técnicas que las instituciones podían pedir sus propios recursos. Después, justamente por las dificultades que en algunas localidades había para conseguir los insumos para fabricar los instrumentos tecnológicos y las herramientas tecnológicas las ayudas tecnológicas que vos mencionabas, se hace el convenio con el INTI y van los paquetes cerrados de materiales, pero eso siempre tienen abiertas las posibilidades como proyecto tecnológico en cualquier institución de educación media técnica. No, en este caso es muy... digo, eso también puede ser un lindo proyecto de práctica. Se frizó. Pueden pedir ¿Se cortó? No, desgraciadamente no se dio. Ahí volvió. Ya volví. Hola. ¿Estoy o no estoy? Sí. Ahora estás. Bueno. Bueno, debe haber problemas capaz con la señal. No, lo que digo es que siempre tienen la posibilidad de trabajar desde las instituciones con estos proyectos tecnológicos. Igualmente el tema de la inclusión es mucho más amplio, y algo estuvimos viendo de lo que puede llegar a ser una ayuda tecnológica necesaria, pero no alcanza. La inclusión digamos, abarca un montón de otros aspectos que ya estuvieron ampliamente mencionando. Me parece que básicamente lo que tenemos que empezar a hacer, y parte dijo Ramiro, es un poco empezar a mirar desde otro lugar y empezar a cambiar las gafas, como diciendo, hay que empezar a cambiar la mirada de los jóvenes con discapacidad. No es un problema de los jóvenes que tengan discapacidad, es un problema de nuestras instituciones, para que no podemos desarrollar las herramientas, los instrumentos, ni bajar las barreras, en principio, para el acceso a la escolaridad. Me parece que todavía necesitamos mucha charla y mucha discusión para poder cambiar la mirada. No es un problema de los jóvenes con discapacidad, es un problema nuestro que todavía necesitamos discutir bastante en relación a esto. Bueno, yo creo que como que estamos cerrando, digamos, la conversación por el tiempo ¿sí? Los invito y las invito a completar ahí la encuesta de valoración de la actividad. Le agradezco la participación, le agradezco la franqueza, es una conversación para seguir, ¿sí? La próxima actividad es el 22 de octubre, vamos a hacer un ateneo de prácticas de evaluación, vamos a trabajar la temática de la evaluación. Ahí también participará un colega de educación superior, un colega de educación técnica secundaria también, y bueno, también tenemos invitado del INET para hacer una retroalimentación.
Así que te agradezco mucho, Valeria, digamos, por tu disposición, ¿no? Este tiempo que compartiste con nosotros, nos permitió ir a varios lugares, digamos, ¿no? Agradezco también al Instituto de Educación Tecnológica, al INET, de facilitar también, digamos, esta actividad. Bueno, a la universidad, a la delegación de acá en Jujuy, licenciado Castaneto, a la directora de la Escuela de Educación, la profesora Capaldo, a la jefa de la carrera, la especialista Fabiana Yáñez. Así que bueno, ellos nos están apoyando en esta actividad. Así que muchísimas gracias. Les comparto un poco lo que han puesto así para finalizar en el Jamboard. ¿Sí? Bueno, acá ponen sobre evaluación, a quién estamos evaluando o enjuiciando. Son preguntas que surgen, ¿no? Acá hay una aplicación, sugerencia, acá plantean, debemos identificar a las estrategias de enseñanza a implementar o deberíamos poner el foco en el punto de partida, ¿sí? Bien, acá la relación entre integración y comunicación, capacidades o competencias, puso alguien. ¿Y qué pasa cuando el docente de mi hijo es el que tiene una discapacidad? ¿Cómo reaccionamos? Es una buena pregunta. Así que sigue abierto el Jamboard, así que capaz que ahora alguien no pudo, lo puede ir haciendo para que quede, digamos, testimonio un poco de la vivencia, ¿no? Bueno, agradezco a Juan, agradezco a Javier, agradezco a Alicia, y bueno, muchas gracias, y bueno, dejamos acá, ¿sí? Así que las invitamos para la próxima actividad, ¿no? Queda evaluación y terminamos con investigación, ¿sí? La última actividad va a ser en noviembre y ahí hacemos un conversatorio a partir de una investigación que hizo una colega de la formación profesional. Bueno, gracias a todos, gracias Alicia, Juan, Ramiro, nos vemos, cuídense mucho. Por favor, cuídate bien, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Chao. Voy a festejar el cumpleaños recién. ¿Sí? ¿Cómo? Voy a festejar el cumpleaños recién, digo. ¿Hoy es tu cumpleaños? Sí. Felicidades, Javier. Gracias. ¿Qué onda? Ya está liberado, ¿no? Bueno. Nos vemos, profe, nos vemos. Chau, Mónica, justo saber que está la Mónica Gualpa. ¿Cómo le va? Gracias, profe. Perdido. Chao, nos vemos. Igualmente. Sí, bueno. Un tiempo largo. Miriam. Hasta luego, muchas profe. gracias, sí. Bueno, dejamos acá entonces.